Bienvenidos al podcast de Maestros de Dios, con Natán y Wendy. Hola a todos, aquí les saludamos de Maestros de Dios. Aquí estamos Natán y Wendy. Hola. Y pues estábamos hace un momento teniendo una conversación muy interesante y pues queríamos compartir temas que estábamos hablando y que podría extenderse a una serie muchísimo más grande o incluso hacer talleres, ¿verdad? No sé, estamos como bien abiertos a lo que pueda venir de esto. Pero básicamente de lo que estábamos hablando es la mediocridad y cómo trascender la mediocridad, porque hemos notado de que en el camino espiritual muchos se esconden en que, como esto es una ilusión, entonces no me voy a esforzar, o como esto es una ilusión, entonces lo voy a trascender, pero ni siquiera se ha llegado a ese punto como para trascenderlo. Por ejemplo, estábamos hablando de, por ejemplo, un obeso que esté hablando de que no hay necesidad de hacer ejercicio porque el cuerpo no es real, pero igual sigue siendo gordo y igual está en sobrepeso, ¿verdad? Entonces siempre como que hablando de las incongruencias. Pero este tema es como bien importante porque nosotros que hemos sido profesores universitarios hemos notado ciertas tendencias y no solo ocurre en las universidades, en los estudiantes de una carrera X, sino también en los estudiantes espirituales. Entonces yo creo que ese es un tema bien importante y eso es lo que queremos compartir. Aquí como que nos va a gustar estar tocando temas que pueden sonar controversiales, lo que estoy empezando a notar, pero es más porque son cosas que no se hablan. Es algo así, es como decir, ¿cómo es que se puede sanar un resentimiento? ¿Cómo es que se trasciende un resentimiento? Es con amor, es con perdón. Entonces en este caso, ¿cómo se trasciende la mediocridad? Es con excelencia. Esto es algo que no se habla mucho y nosotros podemos sentir de que esto va a ser un tema que va a chocar precisamente porque si el ego responde en contra de algo es porque ahí se está escondiendo. ¿Sí? Si el ego rápidamente se opone a algo, se siente incómodo, es precisamente porque es donde el ego ahí no quería que se metieran. Entonces nosotros esto lo platicamos porque son temas que nosotros mismos hemos trascendido. Esto es por gracia del Espíritu Santo, no es porque seamos muy, qué sé yo, no sé qué expresión se puede usar en Latinoamérica y Hispanoamérica, lo que usamos aquí en Guatemala es que somos muy pilas. Eso quiere decir que es como muy hábiles. Muy hábiles o así como muy especiales, muy talentosos, muy excepcionales. No, y no es por eso. Es porque nos hemos dado cuenta que en este camino espiritual uno muchas veces va a justificarse con conceptos espirituales el no llegar a la excelencia en lo que hacemos. Y no solo es el trabajo, sino puede ser una excelente madre o un excelente padre, o ser, qué sé yo, un excelente amigo, un excelente hijo. ¿Qué quiere decir eso? Sí, la excelencia. La excelencia nos ayuda a salir del pensamiento de pequeñez que tenemos. Y lo vamos a sentir internamente, algo que no nos va a dejar tranquilo. Y eso, por ejemplo, lo estoy hablando desde mi punto de vista, de que yo estuve en el camino espiritual tan profundamente en un tiempo, de que por ahí se empezó a meter el ego y me empezó a decir, pero no hay nada más que hacer. O sea, tú solo ocúpate de tu iluminación y ya. Y no es cierto, hay algo muy adentro que quería salir, que era inspiración. Como les hemos comentado, Wendy es artista, yo también soy artista, y había mucho arte que quería salir. Fue después de esa época, que eso pasó hace unos 7 años aproximadamente,
que yo empecé a darme cuenta de que había una parte artística que yo nunca había desarrollado. La había dejado en trabajos puramente comerciales, pero había algo que quería salir, había un arte, una expresión que quería salir y yo no lo había permitido. Entonces, en ese momento que tenía la mentalidad tan clara como para poder ver eso, sí que esa es parte de lo que le ayuda a uno en este camino espiritual, es ser más observador y más frío en las cosas que uno está viendo en la mente. Yo me di cuenta de que eso es algo que yo no le había dado permiso. Entonces, lo que empezó a surgir fue la inspiración de comenzar a pintar y a llevarla a niveles que nunca la había llevado antes. ¿Saben qué fue lo más curioso? De que después de todo mi entrenamiento espiritual, cuando retomé el dibujo y el arte, comencé a pintar mejor que antes. Y esto es lo más importante y por eso que queremos hablar de esto. Pareciera como que si el camino espiritual nos está como alejando del mundo físico y lo material y como que ahora esas cosas ya no importan. Y no, esa es una puerta también, el venir y por así decirlo tener maestría sobre el mundo material y físico es una puerta necesaria antes de avanzar a niveles más abstractos en la mente. Pero primero tenemos que empezar con lo que tenemos, lo concreto que tenemos alrededor y llevarlo hasta el punto donde nosotros sintamos que ya no es necesario. Hasta ahí uno puede venir y decir, ok, ya es momento de dejar esto atrás, ahora la mente me está pidiendo ir a lugares más abstractos. Y este es un tema muy avanzado, es algo que también no hemos escuchado que hayan hablado de esto antes, la verdad. Tal vez han habido algunas referencias en otros maestros, especialmente el doctor David Hawkins, que le hemos mencionado mucho. Él habla también acerca de esto, pero adentro del contexto del curso en milagros es algo que todavía no hemos escuchado que se toque y es muy importante, porque yo sí les puedo testificar de que después de tomar el arte así, hubo muchas puertas y muchos milagros que he experimentado y la obra que he pintado ha resultado de mucha inspiración a miles de personas. Es algo que yo no me había anticipado porque no era esa mi intención, por así decirlo, sino que era y venir y ser auténtico y congruente con esa inspiración. Entonces, Wendy, yo creo que Alberto también va a querer compartir algo al respecto. Sí, por ejemplo, con lo de abandonar el mundo, por ejemplo, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que es obvio, que es algo que incluso la vida misma te está llevando a ese punto. No es algo como, no es como una meta a alcanzar, así como, voy a abandonar el mundo, entonces voy a dejar todas las cosas y me voy. No, es porque en la práctica y en la medida que vamos soltando y en la medida que vamos avanzando, la vida misma nos va a llevar a ciertos caminos donde eventualmente vamos a abandonar todo. Pero si no estamos ahí, ¿cómo podemos saltarnos pasos? O sea, alguien que está en kinder no puede pretender pasar a sexto primaria, por ejemplo. No, aquí vamos paso a paso. Y si no pasaste, por ejemplo, el kinder, no vas a poder pasar a la siguiente y así a la siguiente. O sea, son pasos a tomar y esto es lo que queremos compartir. Es como que fueran como, sí, primero por ejemplo la preparatoria, luego la licenciatura, luego la maestría, luego el posgrado y luego el doctorado. O sea, vamos a ver que hay pasos a tomar, ¿verdad? Y hemos visto de que mucha gente quiere llegar de una vez al doctorado diciendo de que, sí, pero por ejemplo, tener dinero no me va a traer felicidad y es gracioso porque hablan de esto una y otra vez, entonces es porque todavía no han dejado ir esa creencia de que les faltó como desarrollarse en esa área. Por ejemplo, yo les puedo contar algo de mi experiencia en donde, como a mí me funcionó, por ejemplo, la lección 77 de que tengo derecho a los milagros. Yo cuando pues estaba pues ya empezando en mi adultez, como a esos los 21 años, yo quería un carro, un automóvil, y yo quería que fuera último modelo, porque a mí me gusta. ¿Por qué?
porque no trae problemas, yo puedo aprender a usar este vehículo y pues era como algo muy personal, pero tampoco era algo como que si no lo tenía yo no iba a ser feliz, no, sino simplemente era un gusto que yo tenía, así como cuando uno va a una heladería y uno quiere un helado de chocolate o un helado de pistacho o uno de vainilla, lo que sea, es igual, es lo mismo, escoges vainilla o chocolate, da lo mismo. La cosa de que yo estaba con esto de que yo quería un vehículo nuevo, pero ¿por qué? Porque yo estaba viendo que mis padres que me estaban llevando a la universidad se les estaba dificultando también el llevarme y yo también quería empezar a independizarme. Y no tenían el recurso para comprarte un vehículo. No, entonces en cuanto a, por ejemplo, a mis otros 2 hermanos, ellos habían podido como ofrecerles un vehículo que los pudiera llevar a la universidad. Pero en ese tiempo mis padres estaban con muchos problemas económicos, estaban teniendo muchas deudas por una fábrica que estaban teniendo. Y luego como que todo se dio y mi papá lleva un periódico y en la parte de atrás decía de que uno podía participar para ganarse un auto de último modelo, un Kia Rio 2012. Entonces, y lo único que uno tenía que hacer era hacer un video, subir un video de menos de 1 minuto. Entonces yo lo que hice fue usar todos los recursos que yo tenía, puse todo lo mejor que yo tenía de mí y empezó a surgir mucha creatividad y yo hice un video animado. Eso tal vez en algún punto de la vida se los puedo mostrar, pero la cosa es de que vino muchas ideas y luego se lo compartí a mis hermanos y en muchas carcajadas empezaron a salir otras ideas, las apunté todas y empecé a desarrollar el video y en menos de una semana ya estaba el producto final. Me ayudaron mucho, por ejemplo, una locutora, o sea, todo estaba fluyendo porque estaba dando lo mejor de mí y yo estaba creyendo de que sí, yo tengo derecho a los milagros, pero pase lo que pase, yo voy a disfrutar el proceso. Mi felicidad no depende de si gano un vehículo o no, sino solo el hecho de estar haciendo esto, algo nuevo y estar poniendo lo mejor de mí, solo eso me está haciendo a mí sentirme que soy merecedora de milagros, porque yo estoy poniendo de mi parte. Entonces, fíjense que fue algo tan contagioso. Este video se subió y participó con miles de otras personas y escogieron a 25. Y luego las personas podían empezar a votar. Y resultó que mi video estuvo dentro de los top 5. Y los primeros 2 lugares habían comprado votos. Ellos 2 automáticamente fueron eliminados y entre estos 3 participamos. Se fue a una como un jurado internacional y resultó que mi video ganó. Entonces yo gané un vehículo del año nuevo y lo único que teníamos que pagar eran las placas, la matrícula. Eso era lo único y para eso mis papás sí tenían dinero. Porque como ellos de hecho me habían dicho, te podríamos ayudar, pero con un carro muy viejito. Y yo estaba así, bueno, está bien, si eso es lo que pueden hacer, yo estoy agradecida. Pero fue tan bonito eso porque yo estaba con esa mentalidad de que tengo derecho para los milagros. Yo voy a dar lo mejor de mí porque esto es lo que Dios me ha dado, estos talentos, y yo quiero darlos y yo quiero poner lo mejor de mí. Y gané este vehículo y todavía lo tengo y para mí es una muestra física de eso, de que dejar a un lado la mediocridad, tener el miedo a ni siquiera intentar las cosas. Ajá, porque como es del mundo, entonces no. Ha sido muy útil ese vehículo. Sí, nos ha ayudado a un montón de personas y pues esto es algo pues que queríamos compartir, ¿verdad? Yo creo que puede que sean varias series de esto. O posiblemente se vuelva un curso que se desarrolle en línea o algo que vayamos a hacer en vivo. De hecho, yo lo que estoy sintiendo es que puede que sea más en persona,
porque esto sí requiere de mucha participación de la gente, y sí requiere de que estemos presentes para abordar como que todas las sutilezas del tema, tener una presentación con una pizarra, porque también necesita uno visualizar estas cosas, especialmente en lo que respecta a en dónde se encuentra uno en el camino espiritual, que a veces uno, como decía Wendy, uno quiere de una vez saltarse al doctorado, pero ni siquiera he pasado primaria, ¿verdad? Suena, la verdad, suena como que si uno quiere, digamos que la iluminación es el doctorado. Yo digo, pero yo ni siquiera me voy a preocupar de secundaria, yo voy a trascender secundaria, pero ¿cómo lo vas a trascender si ni siquiera has pasado por ahí? Ni siquiera sabes cómo es, ni siquiera sabes qué lecciones hay ahí. Cada paso del camino tiene sus lecciones, y en cada una de esas lecciones uno viene y madura espiritualmente. Es muy fácil para alguien decir, yo voy a trascender, por ejemplo, ¿qué podría decir yo? Yo voy a trascender la idea de la salud, pero tengo 100 libras de sobrepeso. Sí, no tiene sentido, no tiene mucha lógica. O decir, yo voy a trascender el dinero, yo voy a trascender el éxito en el mundo y tengo deudas. No, o sea, primero vamos a irnos con las cosas que tenemos enfrente, y así es como las vamos a trascender. Si nosotros, por ejemplo, una deuda que la tenemos de hace muchos años, no la logramos resolver, quiere decir de que hay unos bloqueos para empezar con ese tema, y luego vamos a resolverlo, y luego vamos a empezar a vivir una vida en abundancia, y esa vida en abundancia trae otras lecciones, porque no es tan fácil decir, yo voy a vivir en abundancia y las cosas vienen a mí y se acabó. No, eso trae otras lecciones, que hemos escuchado de mucha gente que ha tenido éxito o ha tenido dinero. Yo mismo lo he experimentado, de que hay gente que empieza a tener celos de uno, y gente que empieza a envidiarlo a uno, o gente que se quiere aprovechar de uno por la posición que uno tiene. Esas son otras lecciones que no vamos a saber cómo lidiar con esos temas si no hemos pasado por ahí, ¿sí? Y es porque siempre idealizamos, de que incluso estamos en negación, que estamos idealizando esas circunstancias. Y no, cada una de esas tiene su dificultad. ¿Cuántas historias no hemos escuchado recientemente? Yo me he enterado de muchas noticias de gente famosa y de mucho éxito, de celebridades que se han suicidado. Entonces, quiere decir que incluso adentro de ese mundo hay otras lecciones que posiblemente, yo estoy seguro, de que estas personas no se hubieran suicidado si no hubieran llegado a ese punto. Eso quiere decir que no supieron lidiar con las lecciones que venían con estas situaciones. Entonces, cada uno de estos pasos nos va a ayudar a esto. En este camino espiritual no nos podemos adelantar. Si no podemos hacer trampa, por así decirlo, o buscar un atajo. No, el curso de milagros es la vía rápida. ¿Por qué? Porque nos pone más en contacto con nuestros pensamientos, ¿sí? Y ponernos en una disposición de cuestionar todos los pensamientos que tenemos, y vamos a tener el discernimiento para detectar cuando algo es un bloqueo, y nosotros mismos nos estamos cerrando la puerta para lecciones que son más avanzadas. ¿Sí? No podemos decir que vamos a trascender algo si ni siquiera hemos pasado por ahí, porque eso también tiene sus lecciones. Entonces, esa es la importancia que tiene lo que estamos hablando, y nos hemos dado cuenta con Wendy hace muchos años que hay a veces actitudes de mediocridad que ni siquiera estamos conscientes de eso. Entonces, es el momento también de cuestionarse y balancearlo, porque también uno puede tener un extremo, que es lo que hablábamos el domingo pasado, un extremo que es la mediocridad, y otro extremo que es la obsesión por el perfeccionismo, por ejemplo. Una obsesión por el control, y que todo, que todo sea como uno quiere. No. Ahí están los dos extremos. Entonces, cuidado. Sí, estamos hablando de que hay que tener claro que hay dos extremos ahí, y ver en cuál de esos uno va a tender a esconderse, ¿sí? Y de nuevo, es encontrar el camino medio ahí. Pues sí, entonces queríamos compartir esto, de ir trascendiendo la mediocridad. Obviamente, pues es algo, o sea,
no estamos hablando de esto de ir a buscar problemas e ir a tratar de imitar a alguien más, no, sino empezar con lo que tienen enfrente e ir trascendiendo eso. Bueno, por ejemplo, si alguien no se acepta, por ejemplo, físicamente y está en sobrepeso, bueno, ok, evaluar eso y empezar a notar qué es lo que uno está consumiendo, que de alguna forma uno se está lastimando a uno mismo. Por ejemplo, yo estuve en sobrepeso en muchos años y me di cuenta que yo tenía una falta de perdón hacia mí misma y tenía miedo. Entonces, empezando a trascender esto, porque yo había tenido un problema con una persona y a partir de ahí, pues sentí que se había abusado de mi persona. Entonces yo lo que empecé a hacer fue ocultarme y empezar a comer mucho para que la gente ya no me volteara a ver, pero eso era una falta de perdón que yo tenía y no me aceptaba a mí misma como yo era. Entonces eso también fue algo que lo evalué y empecé a bajar de peso y me empecé a dar cuenta que sí, o sea, eso también yo me estaba llevando al extremo de como pasiva, demasiado pasiva con esas situaciones, como ¿qué se podría decir? Como un desapego, como una apatía, ¿verdad? De que, no me importa, ¿verdad? Si yo engordo, no me importa. Pero no, o sea, eso también era, de una manera yo me estaba lastimando. Entonces, evaluando todo eso, pues empecé a bajar de peso y encontré un balance, ¿verdad? Ahora como rico, pero también me cuido de la salud. Entonces, a eso es lo que queremos llegar, ¿verdad? O sea, con lo que tenemos enfrente es con lo que tenemos lecciones muy importantes y pues eso era algo que queríamos compartir y pues esperamos que haya sido de mucha bendición para ustedes, así como está siendo para nosotros. Sí. Y pues nos estaremos viendo por ahí. Cualquier comentario los vamos a estar leyendo. Si hay alguien que tiene preguntas o alguna situación, también nos la puede compartir. Y pues aquí vamos a estar y pues yo creo que vamos a seguir compartiendo este tema. Y de formas muy espontáneas, porque esto surgió ahorita en el momento, no lo planificamos. Sí. Sentimos que lo teníamos que compartir y la verdad, ahorita yo me siento como más descansado sabiendo de que lo estamos compartir también. Que pudimos decir, sí, y que a raíz de esto posiblemente vayan a salir inquietudes. Uh-huh. Y vamos a ver a dónde quiere crecer este tema, uh-huh, hasta dónde quiere llegar y de qué forma. Sí. Entonces estamos aquí al servicio de ustedes también. Uh-huh. Nos encanta hacer esto y nos vamos a seguir viendo, uh-huh, posiblemente durante la semana. Sí, lo ponemos en las manos de Dios y pues a ver qué pasa. Bueno, adiós y bueno, hasta pronto. Hasta pronto. Y pues un gran abrazo a todos y pues que tengan un muy lindo día.